ser más grande. K1 saluda a Azogues, Cañar, Biblián, El Tambo. Cantones que hemos incorporado a nuestra cobertura. K1, La Guarida, tu sangre latina. 10 de la mañana con 1 minuto. Buenos días a quienes recién se conectan con nosotros. Estamos ya en nuestro espacio de responsabilidad social y como lo habíamos anunciado, hoy tendremos una invitada especial porque hay una campaña que se está llevando a cabo a nivel nacional y supongo que a nivel internacional también. Crecer a medias no es crecer, llevado a cabo por Aldeas SOS. Y para eso está la directora de acá, de la ciudad de Cuenca, la psicóloga Angélica Palacios, a quien la presentamos ahora mismo en los micrófonos de K1. Buenos días, gracias por acompañarnos en este domingo. Buenos días, Pati, muchas gracias por la invitación. Encantados de la vida de poder compartir información muy importante para toda la audiencia de K1 que de seguro necesita saber un poco más acerca de esta campaña de Aldeas SOS, que ya vamos a irlo tratando en el transcurso del programa, pero hay quienes dicen, bueno, yo siempre he escuchado el tema de Aldeas SOS. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué hace Aldeas SOS? Aldeas SOS es una organización sin fines de lucro que trabaja por los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Ya? Centra el desarrollo comunitario en el cumplimiento y exigibilidad de los derechos de la niñez, sobre todo el derecho a vivir en una familia. ¿Cuál es la historia de Aldeas SOS? ¿Cómo nace esta organización? Bueno, Aldeas SOS nace luego de la Segunda Guerra Mundial con el espíritu de protección a la niñez que había quedado, digamos, en situación de orfandad en Europa. A partir de eso se centra en el acogimiento institucional de las niñas, los niños, los adolescentes. De los más vulnerables, ¿no es cierto? ¿En cuántos países está Aldeas SOS? Dentro de ellos obviamente está Ecuador. Sí, bueno, tenemos aproximadamente 55 países en donde está Aldeas SOS, de diferentes formas, digamos, con las modalidades de acogimiento. En Ecuador nosotros hemos transitado hacia un acogimiento que busca cada día ser menos institucionalizado. En Cuenca, Aldeas SOS tuvo aproximadamente unos 30 años digamos, las casas de acogida en Ricaurte. Actualmente se ha vendido esa infraestructura y nosotros estamos en un plan de construcción de casas en la ciudad de Cuenca, en las comunidades, para favorecer el que los niños y niñas estén en una vida de barrio, en una vida de comunidad. En los diferentes países en donde está Aldeas SOS, las campañas o los servicios que se brindan son los mismos. Si bien es cierto, la realidad de cada país es diferente, pero no sé, de pronto hay ciertos países que necesitan un poquito más de atención o en todos es lo mismo. Bueno, digamos que con pequeñas diferencias en las cifras, de todos los niños, niñas y adolescentes son víctimas de diferentes formas de maltrato y abuso. Una de las formas más comunes de maltrato es la negligencia, el dejar de hacer, digamos, las cosas que se necesitan para cubrir los derechos de los niños, omitir obligaciones parentales que los ponen en desprotección. De actuar debidamente, ¿no es cierto?, con los niños. Entonces, ahí se produce de pronto la problemática, sobre todo con la niñez del mundo y del país en sí, que hemos conocido muchísimos casos. ¿Desde cuándo Aldeas SOS está en Ecuador? Bueno, en Ecuador aproximadamente desde los años 60. ¿Ya? Digamos, casa de acogida más antigua que tenemos en Ecuador es de Manabí, que tiene ya creo que es 50 años. Ah, ya. Yo hubiésemos pensado que es en la capital. ¿Por qué fue Manabí? No tengo claro, en Quito también, digamos, no es mucha la diferencia, es Manabí, Quito las más antiguas. Quizás en la época que se instauró Aldeas SOS acudía a los lugares más deprimidos económicamente. Allá, perfecto. Y bueno, al conocer que es una organización no gubernamental, ¿cómo se financia Aldeas SOS? ¿De dónde salen los recursos para ayudar a la niñez? Sí, tiene varias fuentes de movilización de recursos. En Ecuador, uno de los principales recursos es a través de los amigos de SOS. Esto es aquellos que a través de las cuentas bancarias aprueban que se debite $10 mensuales a sus cuentas. Es el rubro mayoritario que ayuda a financiar. También tenemos cooperación del Estado a través del MIES.
Ah, ya, perfecto. Sí, también tenemos cooperación de algunos GATS, por ejemplo en Gualaceo, tenemos algunos financiamientos de proyectos desde el exterior, entonces se cubre de diferentes formas. Ventajosamente entonces para que se puedan llevar a cabo más proyectos y se pueda con eso pues llegar a cubrir y salvar de alguna manera pues a aquellos niños que de pronto están un poco abandonados y son muy vulnerables. Acá, como usted nos comentaba, las instalaciones los conocíamos que en Cuenca estaban en inicio en Ricaurte, ya no están ahí. ¿En dónde están ahora? Bueno, por seguridad de los niños no se puede indicar la dirección de dónde está cada una de las casas. Tenemos 7 casas de acogida en Cuenca y las oficinas que están ubicadas en la Nicanor Aguilar y Roberto Crespo. Ah, ya, perfecto. Bueno, Aldeas SOS se dedica precisamente a ayudar a estos niños, pero ¿qué niños pueden llegar a necesitar esta ayuda? ¿O cómo los niños llegan? ¿O es que ustedes salen a buscar qué niños son los que necesitan ayuda? ¿O hay personas que los llevan, los recomiendan, los dejan ahí? ¿Son niños que están abandonados o son niños que sí tienen sus padres, pero de alguna forma pues están descuidados? ¿Cómo llegan los niños a Aldeas SOS? Bueno, tenemos algunas formas, digamos, de derivación de los casos. La principal es por medida judicial. ¿Ya? Llegan por pedido de los jueces de niñez y familia que solicitan acogimiento institucional. También tenemos la Junta de Protección, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que solicita también investigación y acogimiento. Tenemos 3 modalidades de intervención. La primera es formar comunidades protectoras, en donde se capacita alrededor de 2 años a los líderes comunitarios y organizaciones de las comunidades. Estamos en Quijeo y Sayausí. Ya. Ahí, perdón. No se preocupe. Perdón, tengo con un poquito de tos. Tranquila, la mañana está así de fría y es entendible que muchísimos estemos de pronto con un resfrío el día de hoy porque estos días han estado terribles. Sí, Pati, como le comentaba, estamos nosotros en Quijeo y Sayausí, entonces son las mismas comunidades las que identifican las familias que podrían estar desprotegiendo a los niños. Ellos, una vez que se empoderan de los derechos de la niñez y adolescencia, empiezan a hacer una vigilancia comunitaria, digamos así, una defensoría comunitaria de los derechos. Entonces identifican a aquellos que están en situación de desprotección, pero no es que derivan directamente a aldeas. Ellos derivan los casos o exigen medidas de protección a la Junta Cantonal de Protección. La Junta, que pertenece, digamos, al municipio, que es dirigida por el GAT municipal, es la que define cuáles son las medidas de protección, que podría ser que le ordene a la familia ir a psicoterapia o que ordene a trabajo social de alguna organización investigar cómo están las condiciones, cualquier medida, ¿no? O al ministro de Salud que la atienda en algún tema de salud, porque hay veces que no es negligencia de la familia, sino es falta de servicios, o otras veces es pobreza que le impide a la familia, por ejemplo, una madre soltera, que pueda alimentar adecuadamente a los niños. Entonces la Junta identifica, pero también nos envía a nosotros para apoyo familiar. Es una medida alternativa que todavía no tiene que ver con el acogimiento institucional, y el equipo nuestro de apoyo familiar tiene trabajadora social, tiene un facilitador familiar y también una psicóloga, y ellos, digamos, que hacen un diagnóstico de cuál es la condición de desprotección, hacen un plan para desarrollar las competencias parentales de protección a los niños, y luego de eso emiten un informe a la Junta. Ya, es importante de pronto pues para la gente que piensa y de pronto puede llegar a pensar que es una manera de adopción o decir, bueno, se fueron allá, les quitaron a los papás la custodia y ahora se fueron a Aldeas SOS y quién sabe qué va a pasar con los niños. Este acogimiento es temporal. Sí, bueno, nosotros tenemos varias formas de acogimiento. Una de ellas es el acogimiento, digamos, cuando ya no se puede trabajar con la familia, digamos, se hace una hipótesis de adopción. Hay veces que los niños están en situación de mucho riesgo, de mucha vulnerabilidad. Aquí en Cuenca tenemos un grave problema de que se utiliza a los niños para microtráfico de drogas. Qué pena. Sus madres, su padre están incluso a veces sentenciados en la cárcel, y aún así siguen usando a los niños. Entonces no queda otra que alejar los niños de los padres. Esto no porque Aldeas lo defina, sino esto es una orden judicial. Nosotros solo ejecutamos las órdenes judiciales, no acogemos directamente a ningún niño ni adolescente. Nuestros pedidos llegan o a través de los juzgados o a través de la Junta Cantonal de Protección. La Junta es una medida, digamos, emergente, que dura 3 meses.
y luego de esto va a los juzgados. Son los jueces los que dictan las medidas permanentes judiciales. Entonces, sí, algunos niños puede ser que la única salida sea adopción, pero en otros niños sí, interviniendo con la familia, superando traumas vividos por la familia, y ves que repiten transgeneracionalmente los temas de negligencia, de maltrato físico, maltrato emocional, pero nosotros trabajamos con la hipótesis de restitución, es decir, reintegración a la familia, solamente en reinserción cuando no hay delito. Si los niños han sido víctimas de violencia sexual por parte de sus progenitores, ahí ya no hay nada que hacer. Digamos, los niños tienen que tener otras medidas. Buscamos la familia ampliada en primer término, abuelas, tíos, familiares de sangre, sí, ¿ya? Sí, familiares hasta de cuarto grado de consanguinidad. Y lo que buscamos con ellos es sobre todo desarrollar capacidades y competencias protectoras para los niños. Hay veces que son problemas estructurales que atraviesan a toda la familia ampliada. Incluso tenemos niños que son fruto de incesto. Ay, entonces hay condiciones muy graves en las que llegan los niños, digamos, aldeas, y dependiendo de la hipótesis del caso se ve si es que van a la familia ampliada, si van a apoyo familiar, más de hecho a reinserción familiar, o si ya no se puede hacer nada porque también llegan niños en la adolescencia, se trabaja para autonomía, es decir, se hace un plan de vida con los niños, un proyecto de vida para que ellos puedan sostenerse solos cuando salen a los 18 años. De pronto ya los niños, dependiendo obviamente del caso, en algunos, como dice usted, en casos extremos de pronto tienen que darse en adopción, en otros casos pues quedarán con familiares cercanos, primos, tíos, abuelitos, qué sé yo. ¿Ustedes les hacen un seguimiento a ellos o de eso se encargan ya las autoridades? No, sí, nosotros como aldeas de SOS tenemos 2, incluso hasta 3 años de seguimiento. Hemos tenido casos en donde se han dado reinserciones fallidas, es decir, que ha recaído en alcoholismo, en drogadicción la familia, y gracias al seguimiento se puede identificar a tiempo antes de que vulnere nuevamente los derechos de los niños. Hay veces que, digamos, uno le apuesta a la familia, pero las condiciones sociales, estructurales, transgeneracionales, nuevamente producen recaídas. Entonces, el seguimiento permite identificar a tiempo. Y luego, si es que se da esa recaída, ¿ustedes lo vuelven a intentar o hay un punto en el que dicen definitivamente el niño no puede volver con su familia? Sí, o sea, ahí depende de si es que se ha vulnerado ya un derecho, el niño, digamos, es retirado nuevamente del hogar. Se hace un informe al juzgado y el juzgado retira nuevamente al niño, en algunos momentos ya retira definitivamente la custodia. ¿Ya? Entonces, son juicios de custodia familiar. Digamos que en resumidas cuentas, o para que la gente lo vaya entendiendo, Aldeas SOS se encarga de vigilar que se respeten los derechos del niño. Sí, se encarga de vigilar, de restituir derechos también vulnerados. Por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia. Los niños tienen derecho a ser protegidos de toda forma de abuso o violencia sexual. Entonces, Aldeas de SOS se encarga de restituir esos derechos, de trabajar psicoeducativamente con los niños. Tenemos educadoras que trabajan, digamos, estas competencias de los niños también para reconocer sus derechos, para exigirlos, para identificar vulneraciones y para pedir ayuda. Ahora, ustedes precisamente pensando en los derechos de los niños y por lo que pueden vivir dependiendo el círculo familiar al que pertenezcan, ustedes están manejando una campaña, no sé si es solo a nivel nacional o es a nivel internacional. Crecer a medias no es crecer. ¿En qué consiste esta campaña? Sí, esta campaña, digamos, se une a una campaña más amplia a nivel internacional. Lo que identificamos nosotros es que los niños a veces crecen por inercia. ¿Ya? No porque se haya facilitado su crecimiento, ¿no? Niños que se alimentan solos a los 4 añitos, que se queman en las estufas, que luego faltan a clases porque están heridos y nadie los ve, nadie los vigila. Quizás a veces hay familias que piensan que con dejarles plata en la mano para que los niños vayan a la tienda y se compren el almuerzo ya les están garantizando el alimento. Son tipos de negligencia que los ubica en vulnerabilidad. Niños que luego negocian con gente extraña un plato de comida, están sujetos a toda forma de abuso, de violencia, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que muchas veces se piensa que lo más grave es el abuso sexual directo de la familia o el maltrato. Sin embargo, tenemos un gran número de niños que crece a medias en sus hogares, es decir, días están sus padres, días no están,
días están con los vecinos, días están con familia ampliada. Los encargan por ahí, como Sí. dicen, ¿no es cierto? Entonces, es diferente, Sí. son diferentes formas de negligencia, digámoslo Sí, así. y crecen a medias en el sentido de que no son solventados del todo emocionalmente, crecen medio abandonados, crecen medio cuidados, crecen Exacto. medio alimentados. A medias, o sea, no Sí. pueden ser niños en su totalidad, no pueden disfrutar completamente de su infancia y tienen que de pronto en algunos casos hacerse responsables de los hermanos más chiquitos. Sí, o sea, eso es muy común. Dejan los padres a los más grandecitos a cargo de los menores, como que hubieran nacido de ellos, o sea, como que los niños tuvieran una gran responsabilidad y ya a los 10 años tienen que hacerse cargo de los de 5 años, tienen que cocinar, tienen que educarlos, tienen que supervisar las tareas. Entre ellos mismos se da violencia, ¿no es cierto? Porque una niña de 10 años, ¿cómo somete a un niño? claro, ¿Cómo hace que cumpla las tareas, que lave los Imposible. platos, que... imposible. Ajá. Entonces, podemos decir que de pronto negligencia, hablando de este tema, es sinónimo de maltrato. Sí, sí, es una forma de maltrato. Quizás es menos visible, ¿no? Que los golpes físicos que dejan huella, es menos visible quizás que la violencia psicológica, en donde los niños están claros de que no quieren a alguien porque les insulta, porque los ofende, porque los humillan. La negligencia es más oculta, ¿no? Es de estas carencias. Es un maltrato estos emocional vacíos. y psicológico más. Sí, sí, pero es sobre todo esta sensación de abandono, aunque están presentes. Nadie se ha muerto, pero los niños han crecido huérfanos. Claro. Nadie los ha dejado, siguen durmiendo ahí, pero los niños están abandonados. Entonces, es este afecto, todas estas cosas, estas lealtades pendientes con la familia, no los deja crecer. Los niños llegan a la adolescencia, pero su madurez emocional todavía está en la infancia porque no fueron llenados, ¿no? Y muchos llegan a adultos todavía con esos vacíos de esas carencias y buscando todavía llenarlas y no logran una madurez y muchas chicas y muchos chicos están siendo padres a la adolescencia. Precisamente por ese tipo de abandono. Ahora, ¿esta negligencia solo viene de parte de los padres o también puede venir de pronto de parte de los profesores o de algunas personas adultas que en algún momento pueden estar a cargo del cuidado del niño? Sí, cualquier acto de acción o de omisión que no permite el ejercicio de los derechos es negligencia. Se da en el ámbito familiar, se da en el ámbito escolar. Hay muchas familias que tienen signos visibles de maltrato, de violencia, incluso abuso sexual, y en la escuelita, aunque se dan cuenta, se callan, no denuncian, no hacen visible que hay un problema con los niños, no piden medidas de protección a la Junta a pesar de que saben que es su obligación. Esto también es negligencia. Muchos vecinos no cumplen su rol corresponsable, cierran la puerta cuando oyen gritos, cuando oyen lloros, cuando ven a los niños. Son indiferentes. Sí, dicen no es mi asunto, no es mi problema, es una familia problemática, me vaya a hacer algo, pero no importa lo que está sufriendo los niños. Entonces, también apelamos a que la comunidad es corresponsable del ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia. Nos corresponde a todos el cuidarlos. A que haya un poco de empatía. Para la gente que recién se va conectando con nosotros, estamos con la psicóloga Angélica Palacios, ella es directora de Aldeas SOS en Cuenca, hablando acerca de la campaña Crecer a Medias no es crecer. Hace ratito habíamos hablado de que hay varias formas de negligencia. De pronto podemos ir tratando cada una de ellas. Tenemos la física, la educativa, la psicológica y la médica. La física es el maltrato, es decir, los golpes, los correazos, sí. ¿O a qué más nos referimos? Quizás la negligencia física no es directamente el golpe, sino es omitir algo. Los niños están con llagas, con picaduras, hay veces que tienen infecciones y no se los hace tratar. O se les da un tratamiento que es negligente, digamos. Tenemos niños que se han agravado su condición física porque no han recurrido los padres a hacerlos tratar o como que les han dado tratamientos paliativos y se han cronificado. Esa es, digamos, negligencia a nivel físico. La negligencia emocional, cuando los niños necesitan afecto, necesitan apego y hay rechazo, hay resistencia, un abrazo, hay negación, un abrazo. Digamos, cualquier muestra de afecto, ¿no? El recibirle un dibujo es una muestra de afecto, el peinarle es una muestra de afecto, el lavarle la ropa es una muestra de afecto, el tenerle aseado es muestra de afecto. Ahora que dice usted al lavarle la ropa, hay casos en los que yo he visto que los papás les dicen a los niños, lava tu ropa, y es hora de que tú mismo empieces a lavar tu ropa y son todavía niños, y dicen, bueno, así tiene que aprender. ¿Eso es correcto?
Debe de ser de acuerdo a las capacidades evolutivas que vamos desarrollando. Primero, los niños no tienen una comprensión de qué es la ropa exactamente limpia, ¿no? Otra es que los niños pueden tranquilamente asociar el lavar con el juego. Pueden distraerse y ahí viene otro tipo de violencia de parte de los padres. El agua jabonosa puede ser para los niños relajante y materia de relax es juego, ¿no? En esa edad. Entonces no necesariamente van a asociar con una responsabilidad. En la adolescencia o en la preadolescencia los niños podrían contribuir ya al cuidado de la ropa y más labores. Cuando hablamos de negligencia médica, ¿a qué nos referimos? De pronto cuando están enfermos y a veces los padres dicen, no, es solamente una gripecita, es un resfriado nada más, ya le ha de pasar, y piensan que poniéndole o dándole algún remedio casero o algo que compraron en la farmacia ya se va a curar el niño. Sí, la negligencia médica va desde el control preventivo, las vacunas que son obligatorias, los controles de peso, de talla, que ayudan a ver si el niño tiene una nutrición adecuada, el consultar, digamos, sobre el peso y la talla es a veces ignorado del todo, y cuando los niños llegan ya a los 10 años se dan cuenta que tienen un retraso de crecimiento de 3, 4 años. Luego tenemos también temas de gripes crónicas, de alergias. En Cuenca, digamos, hay mucha vulnerabilidad de los niños a las alergias por el clima, que es frío, pero es húmedo también por la escarcha de los ríos. Y luego llegan a tener problemas serios porque se levantan con un aparente resfriado que no es resfriado, es una alergia, y no pueden ir a la escuela tranquilos, sienten pesadez, dolor de cabeza, y esto a veces se cronifica, y niños que han tenido alergia toda la vida recién son tratados por primera vez a los 12 años, a los 15 años. Bueno, hay diferentes formas entonces de negligencia o de descuido, en otras palabras, para que nos puedan entender más claramente, cuando estamos a cargo de los niños y no les prestamos la atención necesaria y no les dejamos que vivan su infancia, que sean niños que jueguen, que no deberían estar trabajando ni ocupándose de responsabilidades que son propiamente de adultos. Ahora, hay niños que están presentes de pronto cuando sus padres están consumiendo alcohol, cuando llegan con los amigos a casa y los niños están por ahí y ven que sus padres están ingiriendo alcohol. Eso también los pone en riesgo. Claro que sí. El primer mensaje es de que no hay cómo divertirse sin alcohol, ¿no? Que el alcohol es necesario en la vida para el juego, adultos, para la diversión. Es el mensaje que se les da. Segundo mensaje, que cuando ellos sean grandes ya pueden beber. Cuando los niños son pequeños y ven que se están divirtiendo y que algo gracioso toman, piden tomar, piden probar. Y la respuesta de los adultos es, todavía estás pequeño. O sea, cuando el niño ya se siente un poco grande, a los 10, 12 años. Va a pensar entonces, que ya está en edad. Y de hecho lo hacen. La edad de inicio de consumo promedio es los 12 años. Eso no quita que hay niños que inician el consumo a los 7, 8, 9 años, según las últimas estadísticas levantadas por el INEG. En Cuenca la cultura del beber es muy problemática. Tenemos que los niños van a la cancha a ver cómo juegan los padres, los tíos y todo, y si pierden, celebran con alcohol, y si ganan también celebran con alcohol. Las fiestas, en todas las fiestas está presente el alcohol, y hay veces que madre y padre están alcoholizados. Tenemos contextos como alrededor de los mercados, de las ferias, en donde hay muchas familias que el fin de semana, las noches, están durmiendo alcoholizadas y con los niños incluso en situación de calle alrededor. ¿Cómo pueden proteger a sus hijos si están en pérdida de conciencia? Y aparte de eso, muchos problemas, digamos, de abuso o violencia se dan mediados por el alcohol. No quiere decir que porque tomaron se dio, sino más bien que la gente bebe para perder el control, precisamente. Hay que tomar en cuenta estos mensajes que estamos tratando de que lleguen a ustedes, padres de familia. Quizá en algún momento no nos damos cuenta y pensamos que no pasa nada, que es un niño que no va a aprender, pero no es porque usted le diga no lo hagas, que él no lo va a hacer. Él siempre va a seguir el ejemplo. Si usted lo hace, él también lo va a hacer. Los niños son como una esponja y absorben todo lo que ven. Hay niños que crecen a medias en Ecuador y son, como según la nota, son más de 13,000 que no asisten a la escuela por precisamente encargarse de quehaceres domésticos, porque la mamá supuestamente tuvo que salir a trabajar, entonces alguien tiene que quedarse con el niño más chiquito, el bebecito, no sé,
Eso también es una otra forma de negligencia. Claro que sí, o sea, ese ya es una vulneración grave del derecho porque los niños que no se educan no desarrollan sus capacidades y van a estar condenados, digamos, a insertarse laboralmente cuando crezcan solamente en empleos o subempleos de explotación bajo condiciones que no son las que faciliten su crecimiento, ¿no? Así es. Hay también los niños que crecen a medias porque hoy en día la tecnología está por todas partes y a través precisamente de las redes sociales pueden recibir acoso, amenazas, ser parte de juegos o tentados a juegos que luego pueden terminar en tragedias. Sí, el perderse, digamos, en las redes sociales o en el internet, esta cultura, digamos, de no compartir, sino que es darle una tablet al adolescente o a la adolescente para que esté distraído. La familia entera, esto es en cualquier condición económica, ¿no? La familia entera está ahora subsumida en las redes sociales o incluso aquellos que no tienen acceso fácilmente a tener un celular, van a los cybers y están horas de horas, digamos, ahí concentrados, madres, padres de familia, digamos, que aunque su niño está al lado, no están supervisando lo que está viendo. Se han dado casos de violencia mediante las redes, aquí en Cuenca, casos muy sonados, ¿no es cierto?, en donde han sido captadas las chicas para explotación sexual, para violencia sexual, lo mismo los chicos, los niños, incluso los espacios mismos de los cybers, tiene alrededor gente que está buscando niños vulnerables, está mapeando, digamos, incluso zonas de vivienda, está mapeando a ver qué condiciones de desprotección tienen los niños. Entonces todo lo que involucra internet, acceso a las redes, es como dejarle a un niño solo en la calle con un montón de gente desconocida a que esté día a día viviendo y expuesto a ellos. No nos damos cuenta, pero eso es lo que implica. Hay que estar muy atentos, señores padres de familia. A veces pensamos que ya para que el niño se calme o para que no moleste, dicen por ahí, cogen, le dan el celular para que se entretenga, pero no sabemos qué sitios están visitando o quiénes los están contactando a través de solicitudes de amistad y luego pues no sabemos cómo puedan actuar esas, entre comillas, amistades o cuáles sean las intenciones de esas amistades. A tomar en cuenta, entonces, ante todos estos casos hay que tomar acciones. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero debería de ser que recurramos nosotros al desarrollo de capacidades de los niños de comunicación, pero en vivo. ¿Ya? Los niños necesitan comunicarse, necesitan interactuar, necesitan desarrollar su capacidad de ejercer la libertad con límites con la gente, ¿no es cierto?, con amiguitos, amiguitas. Debemos de buscar familias con las que compartamos valores para que nuestros niños y nosotros también compartamos tiempo libre. Los niños necesitan juego, necesitan una área, digamos, comunal, necesitan ir al parque. Nosotros podemos acompañarlos, identifiquemos padres de familia, compañeros que puedan también compartir los mismos gustos, amigas, amigos, grupos de familias, parientes, vayamos al río, Cuenca tiene muchos lugares, digamos, para poder disfrutar de la familia. Así es. Compartamos todo esto y cuando usemos el internet, cada vez que accedamos al internet, y eduquemos a los niños que por ahí podría ingresar a alguien que no sea aceptado por la familia, podría ingresar a alguien que proponga algo negativo a los niños. Hay que hablarles de los peligros, hay que explicarles qué cosas pasan, ¿no? Hay veces que también oímos una mala noticia en la televisión y apagamos la televisión. Hay veces que los niños en cambio están muy expuestos y se hace como que es muy normal, es muy común, pasa todos los días y se escucha. Hay que buscar términos medios, ir progresivamente resolviendo dudas de los niños. Lo peor que podemos hacer cuando un niño nos pregunta sobre algo es decirle no pasa nada, o cállate, ¿dónde viste eso? O tú no me sabes, molestes. tú eres muy pequeño para saberlo. Eso no pasa. Hay veces que se niega todo. Los niños hay veces que vienen con ruidos de lo que les pasa a sus amiguitos en la escuela, vienen con preguntas de algo que ya ha ocurrido. Es un rol corresponsable nuestro también prestarle interés al entorno de los niños. Si ellos ven que su madre o su padre protegen a un amiguito, cuando les pase algo a ellos van a acudir con más razón a su papá o a su mamá, se convierten en superhéroes de ellos. Claro. No hay que ser negligentes también en cuanto al cuidado del entorno de los niños.
Hay que ser un poco más solidarios y preocuparnos de aquellos que vemos que están de pronto en una situación de riesgo, ser un poco más empáticos con las situaciones de los demás, que de pronto en algún momento podría pasar también en nuestro entorno familiar. Ahora, ustedes están usando en esta campaña precisamente medias, ¿no? Historias a medias. Hay 300 medias infantiles que cuentan las historias de niños y niñas que han recibido cuidado negligente de parte de sus familiares, padres o el Estado. Una de esas dice, por ejemplo, falto mucho a clases, a veces mis papás no alcanzan a dejarme en la escuela y me quedo en la casa cuidando a mi hermanito, José, de 10 años. Y así como él, habrán muchísimos casos e historias por contar de que no puede ser niño no porque él no quiera, sino porque eso es lo que los padres le influyen para que eso pase en su vida. Sí, yo digo, el ejercicio de derechos debe de darse en un contexto. El primer contexto del niño para ejercer sus derechos es la familia, necesariamente. Dentro de la familia, lo primero es la relación con los padres y los hermanos. Si eso de ahí inicia viciado, todo el resto es, digamos, adicionalmente puede ser perjudicado, pero aunque estuviera bien el ámbito familiar, si en la familia ocurren esas cosas, el niño crece ya con una creencia negativa sobre sí mismo, como no soy querido, no soy valorado. Hay veces que los niños creen que no tienen derechos o piensan de sí mismo cosas feas como decir soy odioso, soy malo, soy rechazado. Hay varias formas de pronto que los niños lleguen a sentirse mal y de pronto pueden llegar a perder su autoestima. Otra de las historias podríamos contar, dice, llevo a mis hermanos a la escuela, cuando regresamos a casa caliento la comida y cierro la puerta con candado hasta que mi mamá llegue. Esta es la historia también de muchos niños. En esta ocasión es Belén, de 9 años. Hay papis que de pronto, o mamis, que dicen, bueno, ya quedó hecho el almuerzo, cuando regreses calientas la comida, les das a tus hermanos, me cierras la puerta y no le abres a nadie. También están expuestos. Es así. Muchos niños tienen problemas serios de quemaduras y tienen que ver con esta situación de negligencia, de haberlos dejado solos en casa. Hoy en día, digamos, tenemos problemas graves como la necesidad de que toda la familia aporte económicamente con ingresos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay padres irresponsables que abandonan a la mujer embarazada o a la madre de familia. Esto es muy común. Detrás de esta negligencia está esta otra negligencia. No aportan con las pensiones y los niños quedan expuestos. Las madres hemos tenido que dicen cómo hago y cómo salgo a trabajar si no es de esta manera. Entonces ahí tenemos necesidades que tienen que ver también con los GATS, ¿no? Donde se abran comedores infantiles, donde se abran servicios de tareas dirigidas en todas las comunidades, digamos, que están en mayor vulnerabilidad económica. Hay veces que el centro de tareas dirigidas está en el centro, en los departamentos del municipio y no llegan a las comunidades. Claro. Tenemos Quingeo y Sayausí, sobre todo que las mujeres de estas comunidades, por lo general agrícolas, salen a vender en la Feria Libre, salen a vender en la 9 de octubre. ¿Cómo hacen? Dice, ellas lo explican. Me llevo a mis niños al mercado donde también hay peligro. Claro. Entonces no hay apoyo, digamos, del Estado a estas mujeres. No hay exigibilidad de los padres que hemos tenido hombres que tienen 25 hijos. Y que incluso vulneran derechos, hombres grandes que con el pretexto del alcoholismo van saliendo de un hogar, cayendo en otro y dejando 7, 6, 5 hijos y nadie actúa frente a esa negligencia, pero sí es denunciada la mujer que deja a los niños encadenados. Definitivamente es un tema para hablar de largo, pero esta campaña, no sé, ¿sigue hasta cuándo y cómo podemos formar parte de esta campaña? De pronto, pues, la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede sumarse a la campaña Crecer a Medias no es crecer? Sí, bueno, nosotros tenemos la campaña todo el año. Cada año lanzamos una campaña en el Día de la Familia. El Día de la Familia fue el 15 de mayo, entonces nosotros cada año damos más énfasis a un derecho. En este momento estamos, digamos, combatiendo la negligencia y lo que estamos es exigiendo el derecho de los niños a vivir en una familia en buenas condiciones. ¿Cómo ser parte de esta campaña? Ustedes pueden contactarse con Aldeas de SOS, tienen nuestra referencia en todas las redes sociales como Aldeas Infantiles de SOS, nos pueden buscar en cualquiera de ellas, pueden acudir a nuestra oficina en la Roberto Crespo y Nicanor Aguilar y también pueden establecer contacto con nuestra Agencia Nacional de Aldeas de SOS en Quito.
Tienen ustedes la posibilidad de participar el 25 de octubre en la colecta pública. Nosotros salimos a los centros comerciales, supermercados, bancos y tenemos algunas actividades para recaudar fondos en forma directa, digamos, para aquellas personas que quieren conocer un poquito más de lo que hace Aldeas de SOS. Ya. Y pueden también participar colaborando en sus barrios con los niños, en los parques, exigiendo al GAT que se haga cargo de las familias más vulnerables, de las madres solteras, exigiendo al Ministerio de Salud Pública que genere atención en los barrios más excluidos, por ejemplo, Quingeo. Yo creo que si toda la colectividad nos sumamos por esas familias que no tienen condiciones de apoyo, las condiciones cambian. Exacto. Listo, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la psicóloga Angélica Palacios, directora de Aldeas SOS en Cuenca, hablándonos de la campaña Crecer a Medias no es crecer. Usted tiene ahí la información, si necesita revisar una vez más, puede contactarse a través de nuestras redes sociales. El video queda ya ahora mismo en Facebook y también luego ya en YouTube para que usted pueda revisar cualquier otra información que necesite conocer. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Pati, y a todos quienes nos han escuchado. Seguimos en la programación.